Para el invierno de 1944, la Alemania nazi se estaba derrumbando. Las fuerzas soviéticas avanzaban hacia el oeste sin detenerse. Los bombarderos aliados convirtieron las ciudades alemanas en ruinas ardientes, mientras que las fuerzas terrestres aliadas habían salido de Normandía y avanzaban constantemente hacia la frontera alemana. Dentro de Alemania, la desesperación comenzaba a infectar al liderazgo nazi. Sus ejércitos estaban agotados, el combustible se estaba acabando y aún así, Hitler seguía obsesionado con la idea de que un contraataque decisivo podría destrozar a los aliados. Esa apuesta desesperada se conoció como la Batalla de las Ardenas. Pero durante esta batalla se empleó una de las tácticas más inquietantes del ejército alemán, la Operación Grave. En el video de hoy veremos la Operación Grave y las inquietantes ejecuciones de los soldados nazis enviados en esta extraña misión. La Operación Grave fue una misión basada en el sabotaje, la suplantación y el espionaje. Los alemanes se vestían como soldados británicos y estadounidenses, conduciendo tanques y vehículos aliados capturados para infiltrarse en las líneas aliadas. El objetivo era sembrar confusión, redirigir tropas, sabotear las comunicaciones y capturar puentes clave antes de la ofensiva principal alemana. Pero la operación también tenía una implicación más oscura. Según las leyes de la guerra, regidas por la Convención de La Haya de 1907, usar uniformes enemigos durante operaciones de combate se consideraba ilegal. Si eran capturados, los infiltrados no serían tratados como prisioneros de guerra comunes. Serían tratados como espías, y los espías, especialmente durante tiempos de guerra, eran ejecutados. El hombre elegido para liderar esta operación fue Otto Skorzeny, uno de los comandantes más infames de la Alemania nazi. Era alto, tenía cicatrices y era ferozmente ambicioso. Skorzeny ya se había convertido en una celebridad dentro del Tercer Reich y gozaba mucho del favor de Hitler. Había alcanzado la fama cuando, en 1943, desempeñó un papel importante en el dramático rescate de Benito Mussolini de su prisión en la cima de una montaña. En octubre de 1944, Hitler convocó a Skorzeny y le reveló los detalles de la ofensiva de las Ardenas, el gran ataque sorpresa destinado a dividir a las fuerzas aliadas en Bélgica y Luxemburgo. Las divisiones blindadas alemanas atravesarían el bosque de las Ardenas, capturarían Amberes y dividirían a los ejércitos británico y estadounidense. Hitler creía que el caos resultante podría fracturar la propia alianza aliada y llevarlos a buscar la paz en el oeste, permitiéndole concentrarse en el avance del Ejército Rojo en el este. Pero para que la ofensiva tuviera éxito, las fuerzas alemanas necesitaban tiempo y confusión. Ahí es donde entraba en juego la Operación Grave. A Skorzeny se le ordenó formar una brigada especial compuesta por soldados alemanes que hablaran inglés y que pudieran infiltrarse en territorio aliado disfrazados de soldados aliados. Sus objetivos incluían cambiar señales de tráfico, difundir órdenes falsas, sabotear las comunicaciones, cortar cables telefónicos, desviar convoyes de combustible y capturar puentes. La idea sonaba casi cinematográfica, pero en realidad la operación enfrentó problemas serios de inmediato. Para empezar, Alemania no tenía suficientes personas que hablaran inglés con fluidez. Skorzeny buscó desesperadamente en toda la Wehrmacht a soldados que supieran jerga estadounidense, entendieran la terminología militar o que hubieran pasado tiempo en Estados Unidos antes de la guerra. Se examinaron a miles, pero solo un pequeño número hablaba inglés de manera convincente. Aún menos podían imitar acentos estadounidenses y muchos reclutas solo entendían frases básicas. La escasez de equipo creó otro problema. Los alemanes necesitaban uniformes, vehículos y armas aliados para mantener el engaño. El equipo aliado capturado se recolectó de los campos de batalla, pero el suministro no era ni remotamente suficiente. Tuvieron que recurrir a modificar vehículos alemanes que habrían parecido absurdos al examinarlos de cerca. Sin embargo, Hitler exigió que el plan siguiera adelante, convencido de que esto funcionaría. Skorzeny formó la Brigada Panzer 150, compuesta por comandos, mecánicos, traductores y soldados experimentados seleccionados para la operación.
Solo 10 de ellos hablaban inglés con fluidez y ninguno tenía experiencia combatiendo detrás de las líneas enemigas. Fue el propio Hitler quien planeó que los soldados alemanes se vistieran como soldados aliados, en conflicto directo con la Convención de La Haya, y estando consciente de las consecuencias para los soldados capturados. Según el derecho internacional establecido por las convenciones de La Haya de 1907, a los soldados se les prohibía usar indebidamente los uniformes enemigos durante operaciones de combate. La distinción era importante porque la guerra dependía, al menos en teoría, de combatientes identificables. Si los ejércitos abandonaban todos los uniformes reconocibles, los campos de batalla caerían en un caos total, donde no se podría confiar en la rendición, el alto al fuego o la identificación. La ley permitía un engaño limitado bajo ciertas circunstancias. Los soldados podían usar uniformes enemigos para espionaje o infiltración detrás de las líneas, siempre y cuando se los quitaran antes de entrar en combate. Pero luchar haciéndose pasar por el enemigo caía en la perfidia, una forma de guerra traicionera considerada ilegal porque explotaba las protecciones otorgadas a los combatientes. En términos simples, si un soldado alemán se vestía como un soldado aliado solo para reunir información, corría el riesgo de ser tratado como espía si era capturado. Pero si luchaba usando el uniforme, estaba cometiendo un crimen de guerra según las convenciones reconocidas en ese momento. Muchos de los hombres de Skorzeny entendieron los peligros de inmediato. Si eran capturados detrás de las líneas aliadas, vestidos como estadounidenses, probablemente enfrentarían la ejecución. Sin embargo, la operación comenzó el 16 de diciembre de 1944 junto con la apertura de la ofensiva de las Ardenas. Al principio, el ataque alemán logró un éxito sorprendente. Las unidades aliadas fueron tomadas por sorpresa en condiciones de invierno helado y fueron superadas en varios sectores. Formaciones enteras se retiraron a través de bosques cubiertos de nieve mientras los tanques alemanes avanzaban hacia el oeste. En medio de la confusión, los infiltrados de Skorzeny se movían entre el caos en sus vehículos capturados, vistiendo uniformes aliados. Algunos comandos lograron cambiar señales de tránsito, haciendo que los convoyes aliados viajaran en la dirección equivocada. Algunos lograron transmitir órdenes falsas, ordenando a las tropas aliadas retirarse de sectores vitales. Otros cortaron líneas de comunicación o difundieron información falsa entre las tropas estadounidenses agotadas, que ya tenían dificultades para entender el campo de batalla que cambiaba rápidamente. El impacto psicológico se volvió enorme rápidamente. Los rumores se propagaron por el frente de que los infiltrados alemanes estaban en todas partes, y como consecuencia, los soldados estadounidenses empezaron a sospechar unos de otros. La policía militar estableció puntos de control donde las tropas nerviosas eran obligadas a responder preguntas sobre la cultura estadounidense para demostrar su identidad. A los soldados se les preguntaba sobre las capitales de los estados, estrellas de cine o el nombre de la novia de Mickey Mouse. A los hombres de Nueva York se les veía con sospecha si no podían identificar lugares emblemáticos famosos. Los soldados sureños se arriesgaban a ser detenidos si sus acentos les parecían demasiado fingidos a los guardias sospechosos. La paranoia se volvió tan generalizada que incluso a los oficiales de alto rango los detenían temporalmente. El propio general estadounidense Omar Bradley fue supuestamente interrogado después de que los guardias sospecharan por sus respuestas a preguntas de trivia y en algunos casos se asustaran. Las tropas estadounidenses abrieron fuego contra sus propios compañeros, simplemente porque creían que había infiltrados cerca. Al menos 2 soldados estadounidenses fueron baleados y asesinados por la policía militar en los retenes por no responder correctamente a preguntas diseñadas para descubrir a los infiltrados. La Operación Grave no logró sus principales objetivos estratégicos, pero sí logró sembrar un pánico desproporcionado. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los infiltrados empezaran a ser capturados. Algunos comandos cometieron errores fatales, usaron jerga incorrecta o saludaron como un soldado alemán. Los infiltrados capturados eran interrogados de manera agresiva. Bajo interrogatorio, varios admitieron que su misión involucraba sabotaje y engaño mientras usaban uniformes estadounidenses. Un grupo notable de infiltrados incluía a Gunther Billing,
Manfred Pernus y Wilhelm Schmidt fueron capturados después de que su jeep pasara por las líneas estadounidenses, pero no lograron dar la contraseña correcta en un puesto de control. Al registrarlos, encontraron una mezcla de armamento y uniformes alemanes y aliados. Durante el interrogatorio, revelaron los detalles de la Operación Grave en sí. Incluso detallaron un aparente plan para capturar al general Eisenhower, lo que solo aumentó la sensación de pánico. Los aliados clasificaron a estos infiltrados como espías. Se convocaron tribunales militares rápidamente cerca de las líneas del frente. Los alemanes capturados argumentaron que eran soldados legítimos, siguiendo órdenes, pero las autoridades aliadas sostuvieron que habían violado las leyes de la guerra al combatir con uniformes enemigos detrás de las líneas aliadas. Algunos acusados intentaron afirmar que tenían la intención de quitarse los uniformes antes del combate, pero las pruebas los contradijeron. Algunos insistieron en que en realidad no habían disparado sus armas mientras estaban disfrazados, pero en la tensa atmósfera de diciembre de 1944, las autoridades aliadas no estaban para matices legales. Los tribunales los condenaron rápidamente. Muchos fueron condenados a muerte y la ejecución se llevaría a cabo por un pelotón de fusilamiento. Esto incluyó a Billing, Pernus y Schmidt. Su ejecución tuvo lugar en un pueblo belga la mañana del 23 de diciembre de 1944. Se colocaron postes de madera en un área abierta cerca del cuartel general militar. Los condenados fueron llevados uno por uno bajo escolta armada. Sus manos estaban atadas detrás de la espalda y cada uno fue asegurado a los postes de madera. Se colocaron parches blancos de tela sobre su pecho para señalarles el corazón a los fusileros. Luego se les colocaron vendas sobre los ojos antes de que los pelotones de fusilamiento abrieran fuego. Una semana después, un grupo de 7 comandos capturados también enfrentó a los pelotones de fusilamiento estadounidenses. Este grupo había estado usando uniformes estadounidenses y fue enviado a pie detrás de las líneas del frente. Se les asignó la misión de averiguar la ubicación de una batería de artillería estadounidense. Tenían que conocer la ubicación exacta y las intenciones hablando con los artilleros. Pero los artilleros estadounidenses pronto se dieron cuenta de que no eran soldados aliados. Los 7 espías fueron detenidos y enviados para ser interrogados, y luego ejecutados el 30 de diciembre por un pelotón de fusilamiento. En total, 17 infiltrados alemanes capturados fueron ejecutados de esta manera en los últimos días de 1944. Sin embargo, las cuestiones legales y morales que rodean la Operación Grave siguen siendo complicadas incluso hasta el día de hoy. Algunos argumentan que las ejecuciones estaban completamente justificadas bajo el derecho internacional porque los infiltrados violaron las reglas aceptadas sobre el uso de uniformes y el engaño. Otros señalan que el espionaje en tiempos de guerra siempre ha existido en un territorio moralmente ambiguo, especialmente durante un conflicto en el que prácticamente todas las grandes potencias participaron en operaciones encubiertas. El propio Otto Skorzeny fue objeto de escrutinio después de la guerra. En 1947 fue juzgado por un tribunal militar estadounidense en Dachau por cargos relacionados con la Operación Grave. Los fiscales argumentaron que sus comandos habían violado las leyes de la guerra al pelear usando los uniformes. El juicio fue significativo porque obligó a los tribunales a examinar los límites legales del engaño en tiempos de guerra. Skorzeny admitió haber usado uniformes estadounidenses durante la infiltración, pero argumentó que a sus hombres se les ordenó quitárselos antes del combate. Testigos de las unidades de operaciones especiales aliadas complicaron aún más el caso al reconocer que los comandos aliados a veces también habían usado uniformes alemanes durante misiones encubiertas. Finalmente, Skorzeny fue absuelto. A pesar de la absolución, la Operación Grave sigue siendo recordada como uno de los episodios más extraños de la Segunda Guerra Mundial, principalmente por la atmósfera de miedo y paranoia que creó. Los soldados ya no podían confiar en los letreros de las carreteras, la policía militar o incluso en otros soldados aliados que hablaban con acentos desconocidos. La Operación Grave, a pesar de su éxito psicológico, fracasó estratégicamente. Los infiltrados nunca lograron tomar los puentes cruciales sobre el río Mosa.
Las estructuras de mando aliadas permanecieron intactas y ningún comandante importante fue asesinado.